Muy bien, pues nada, agradeceros a Alberto, a Rubén, a Israel y a David vuestra colaboración con nosotros. Yo soy Alfonso Varas, el presidente del comité de entrenadores. A Marcos indudablemente le conozco porque le he visto y ha sido uno de mis jugadores preferidos, a Rubén también. A Israel y a David no sé si le veo la cara, seguramente sí. Bueno, que sepáis que estáis en vuestra casa y en nombre del presidente de la Federación, de Marcelino Matei, agradeceros enormemente vuestra colaboración con nosotros en estos momentos para mantener la formación de los entrenadores. Yo no me voy a entretener más, sabéis que es vuestra casa, insisto, que el comité de entrenadores está a vuestra entera disposición para lo que queréis y que os deseo que en la reanudación de la liga mañana, que vuestros equipos salgan victoriosos porque son los nuestros, incluso la Cultural y el Santa Marta. Uy. Se le ha cortado, ¿verdad? Y qué decir del Valladolid y de la Ponferradina, que sigan esa... Y nada más, a vuestra disposición siempre. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Aquí estaré con vosotros. Vale, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a presentaros, si os parece. Yo voy dando paso a las personas que faltan. Como ha dicho el presidente del comité de entrenadores, muchísimas gracias tanto a los conferenciantes, a los ponentes de esta tarde, como a las personas inscritas, que habéis sido muchas y muy rápidas. Agotamos las inscripciones el fin de semana en 2 horas y es de agradecer porque llevamos ya casi 2 meses pues, haciendo estas charlas online semana a semana. Sí que os agradezco que los participantes os silenciéis los micrófonos, por favor, así no hay pues, ruidos que nos puedan interrumpir y como siempre sabéis que estas charlas las grabamos para que posteriormente podamos subir un resumen al canal de YouTube de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Hoy vamos a hablar con los directores de cantera, vamos a hablar de formación, de captación del futbolista en Castilla y León. Tenemos un plantel increíble, hemos querido buscar a las personas de primera, segunda división B y tercera división de clubes que trabajan muy bien sus canteras y hemos recurrido pues, a Alberto Marcos, que es el director de cantera del Real Valladolid, a Rubén Vega, el responsable de metodología y formación de la Sociedad Deportiva Ponferradina, a Israel Martínez, el director de cantera y metodología de la Cultural y Deportiva Leonesa, y a David Juanes, director de scouting de la Unión Deportiva Santa Marta. Muchísimas gracias de verdad, porque no son semanas fáciles, imaginamos, porque el fútbol, bueno, pues de alguna manera vuelve a rodar y que estéis aquí una tarde con nosotros, pues nos hace especial ilusión. El primero que va a intervenir va a ser Rubén Vega. Así que, Rubén, pues la sala es tuya. Yo, en cuanto quieras compartir pantalla, te doy acceso y empezamos a la hora. O sea que, buenas tardes. Buenas, ¿está? Sí, te oímos bien. Voy a darte el acceso. Vamos a ver. Ya podrías. Mira a ver si es así. ¿Se visualiza? Sí, lo vemos bien. A ver que me sitúe. Perfecto. ¿Ya comienzo, Pilar? Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por haber venido a escucharnos y estar presentes, ¿no? Bueno, como ha dicho Pilar, vamos a hablar sobre la captación y sobre la formación. En este caso, en la Ponferradina, pues voy a introduciros dando un poco, pues enseñándoos la estructura que tenemos aquí. En cuanto a la confección de equipos que tenemos, pues desde la escuela, donde están los niños de 4 o 5 años, prebenjamines y equipos de fútbol 7 hasta los alevines, y después con 2 equipos en infantiles, en cadetes y en juveniles, más el equipo filial que participan en competiciones de fútbol 11. En cuanto al organigrama técnico, pues no tenemos una estructura muy amplia a pesar de un equipo de segunda división. Hemos pasado por fases un poco inestables en cuanto a la potencialidad y a los recursos. Y en la actualidad, pues bueno, tenemos un coordinador de fútbol base,
que es mi compañero Juan Fuentes. Estoy yo, que me encargo un poco de coordinar la metodología de acuerdo con él y con el preparador físico también, Manolo Santos, que participa de ello. Y además de ello, pues bueno, soy el entrenador del equipo filial. Vemos que tenemos grupos en la escuela de 4 y 5 años y después tenemos entrenadores para cada uno de los equipos, que exclusivamente pues, un entrenador por equipo acompañado bueno, pues, de un delegado que se encarga del tema trámites. Además de esto, pues contamos con la ayuda de un entrenador de porteros que a partir de la edad de alevines pues, se encarga de entrenar a todos los porteros de la base. Es mucha carga de trabajo, agrupadas por edades, compartiendo tiempo con diferentes categorías, pero lo hacemos de esta manera, ¿no? Empezaré hablando por la captación y definir un poco el ámbito de actuación que tenemos. Nosotros, prácticamente al 100%, los jugadores que están en la base, que entran desde pequeños o que incorporamos a posteriori, pues son de la comarca del Bierzo y la Ciana, ¿no? Esto es debido, bueno, a que con nuestros recursos pues no podemos hacer frente a costear pues la captación de gente de fuera de estos ámbitos, y entonces nos tenemos que reducir a ellos. Tiene el inconveniente de que evidentemente tienes menor campo de actuación, pero por otro lado, bueno, sacando conclusiones positivas, pues la gente, los jugadores, los niños están más implicados y tienen un sentimiento de pertenencia con el club de la comarca representativo que es más fuerte y que nosotros, pues, a través de los años y de su paso por la cantera, pues queremos potenciar, ¿no? Esto lo hacemos a través de convenios con algunos clubs, convenios de colaboración en los que ellos, a cambio de información, de colaboración en posibles jugadores dotados con talento que nos puedan aportar, aunque en su mayoría pues controlamos porque el ámbito de actuación que tenemos es muy reducido y es difícil que no lo tengamos controlado. Y también otro de los objetivos que tenemos es mantener relaciones cercanas con la mayor parte de los clubs. Evidentemente no es posible con todos porque hay clubs que son reticentes pues, a ceder jugadores cuando vas en su busca, pero bueno, yo creo que son casos excepcionales y nosotros lo que sí tenemos claro es que tenemos que tener buenas relaciones y no ser vistos como alguien que va y les quita a los jugadores, les destroza a los equipos, sino que captamos a los jugadores que verdaderamente pues, que tienen un talento que nosotros podemos ayudar a desarrollar. Que la estructura de captación, como ya he dicho que la estructura que tenemos es reducida, pues está compuesta por el coordinador de fútbol base, Juan Fuentes, que es el que se encarga un poco de coordinar y de recabar toda la información y de tomar la última decisión en cuanto a las incorporaciones, ¿no? No tenemos un departamento de scouting en el que haya gente dedicada exclusivamente a ello, sino que nos encargamos de ello pues, los propios entrenadores de los equipos y el propio coordinador. ¿De qué manera? Pues cada entrenador pues, tiene que visionar los equipos de su categoría y a poder ser partidos asignados de la categoría precedente y que le permitirá ver los jugadores que vienen y calibrarlo con el nivel que hay en casa y con la categoría que van a disputar al año venidero, ¿no? Esto de otros clubs que apunto aquí es lo que apunta a la información que nos aportan otros clubs con los que estamos convenidos o con los que tenemos buenas relaciones, para en caso de que ellos vean pues un niño que está por encima del nivel en su club o que creen que puede incorporarse a nuestra disciplina, pues que nosotros, aunque rara vez no lo tengamos localizado porque un niño que destaca, que tiene un talento sobresaliente, pues llama la atención enseguida, pues bueno, podamos estar más encima de ello y si se nos ha escapado, pues incidir en un seguimiento más cercano. Nosotros, como objetivos previos, antes de desarrollar pues esta captación, a los entrenadores, a los que estamos encargados de ver partidos y de realizar los informes, pues tenemos que tener en cuenta, tenemos que conocer perfectamente los equipos propios de la base, con mayor énfasis el equipo propio, evidentemente,
y el equipo precedente al propio. ¿Por qué? Para poder calibrar el nivel que tenemos, las posibilidades de debilidades que podamos tener, el nivel de los jugadores que podemos disponer el año siguiente y las posibles debilidades, ¿no? Tener una referencia. También como segunda premisa, como segundo objetivo previo al inicio de la captación, tenemos claro que la preferencia es la continuidad de los jugadores que tenemos dentro. Si un jugador de fuera no supera en talento, no vemos que es claramente superior y que no nos va a cubrir una de las debilidades, pues nos lo pensamos muy mucho, ¿no? El control de los equipos del área de influencia, ya hemos dicho que el ámbito de actuación es la comarca del Bierzo y la Ciana. Tenemos que realizar un seguimiento de ello. Prácticamente se reduce a Ponferrada y las poblaciones cercanas, donde se desarrolla gran parte de las competiciones. Y por último, tenemos que tener claro que si cuando incorporemos a un jugador no puede ser por algo puntual, no debemos equivocarnos y lo tenemos que hacer con vista a más de un año. No puede ser que cada año un jugador que traemos al año siguiente lo prescindamos de él y ocasionemos pues los posibles daños en los niños, las inestabilidades en nuestros grupos, en los equipos de la zona y que no conduza a nadie, ¿no? Tiene que ser una labor pues más continuista y más a medio o largo plazo. Los indicadores que seguimos en cuanto a la captación, pues los mismos que puede seguir cualquier proceso de captación. Buscamos el talento, ¿no? En edades tempranas, jugador talentoso se ve enseguida, el que hace cosas diferentes, que toma buenas decisiones, que tiene un alto nivel técnico, eso se percibe enseguida. Más adelante, pues buscamos pues, un perfil de jugador que se adecue a los requerimientos de nuestro estilo de juego, ¿de acuerdo? Nosotros definimos un estilo de juego, tenemos definido un estilo de juego para los equipos de la base, que todos los equipos intentamos llevar a cabo siempre que podemos y que el rival no se nos impone. Y bajo esas premisas, pues definimos un perfil de jugador que buscamos y un perfil de jugador en cada puesto. Requiere de unas características, de nada nos sirve, por ejemplo, si buscamos en la edad juvenil como último eslabón donde solemos incorporar jugadores, un central que sea muy contundente, que sea muy bueno en el marcaje y que, sin embargo, tenga problemas en el manejo del balón, en dar salida al balón. Si nosotros realizamos un juego combinativo con inicio desde atrás o con posibilidad de inicio de atrás, que tenga buena salida de balón y él nos la aporte. A una edad tan avanzada, pues es mucho más complicado el poder desarrollar esas cualidades, ¿no? Aunque hay tiempo, se reduce el tiempo, cosa que en el anterior caso de si incorporáramos niños en edades más tempranas, pues tenemos un trayecto más largo para poder desarrollar ese perfil técnico que nosotros, que nuestro estilo de juego pues nos condiciona, ¿no? ¿Cómo lo desarrollamos? El desarrollo que hacemos, bueno, lo dividimos en dos fases. Más o menos temporalmente sería una primera fase que nos llevaría desde septiembre a febrero, en la que intentaríamos ver el máximo de partidos posibles. Cada entrenador, bueno, en su competición, pues en su mismo partido y en un partido cada fin de semana de su competición o de una competición anterior, pues tiene que visionar y hacer un informe que recogería la información nuestro coordinador, en el que, bueno, vamos recabando información. Después, tener un conocimiento, esto unido al conocimiento de las debilidades de nuestros propios equipos. Nosotros tenemos que tener, como he dicho anteriormente, un conocimiento profundo de los equipos de nuestra estructura, sobre todo cada entrenador del suyo y del precedente. Y una vez conocidas esas debilidades, sabemos por dónde pueden ir las necesidades que más nos pueden acuciar de cara a la formación de los equipos, ¿no? Otra vez añado lo de información de los clubs, porque aunque, como he dicho, el ámbito de actuación es muy reducido y es complicado que jugadores con un alto talento o que destaquen, pues no nos fijemos en ellos, pues la información de los clubs, pues bueno, también nos puede aportar en algún caso pues esa ayuda o ese empujón a poder hacer un seguimiento o decidirnos por incorporar a un chico. Una vez que realizamos todo esto, tenemos ya un filtrado de jugadores en el que marcamos unos jugadores a seguir. Y en una segunda etapa, comprendida de febrero a junio, al final de las competiciones, pues ya los partidos que visionamos pues son ya más seleccionados
en consonancia con los jugadores que hemos visto que podrían sernos interesantes y que debemos seguir, ¿no? Tras esto, y bueno, que siempre puede haber jugadores que en una primera fase pues, no nos han llamado la atención y después pueden entrar en este grupo, pues definimos una serie de jugadores a incorporar de acuerdo a las debilidades de nuestros equipos, de acuerdo al nivel de los jugadores, que nos pueden aportar a la base y que nos pueden dar un salto. Y entonces se inicia pues, la última parte del proceso de captación, ¿no? Siempre, o prácticamente en todos los casos, salvo excepciones de clubs que, bueno, que se han visto muy cerrados y que no quieren ayudarnos o que no ven una oportunidad para los chicos, el que vengan con nosotros y les ayudemos a desarrollar sus posibilidades en el fútbol, pues contactamos con los clubs. El primer paso es contactar con los clubs, mostrarle nuestro interés por el chico y hacerle ver que, bueno, que le podemos ayudar de manera siempre amistosa y de la mano del club. A partir de ese momento nos ponemos en contacto también con el entorno del niño, con los padres y les ponemos pues, nuestras ideas sobre las condiciones, nuestra infraestructura, nuestro método de trabajo y tratamos de convencerlo para que se incorpore con nosotros. El camino puede ser una incorporación inmediata, en el caso de que pensemos que es un jugador que nos puede aportar, en el caso de que no tenga impedimentos familiares o de distancia, que es otro de los inconvenientes. Jugadores, por ejemplo, de la comarca de La Ciana tienen una hora de desplazamiento por malas vías de comunicación y a veces eso es un problema. Si a esto añadimos que nosotros pues no tenemos recursos para costear esos desplazamientos, pues requiere un esfuerzo y un coste a los padres de los niños que, bueno, no todos pueden ni quieren asumir, ¿no? Por eso abrimos otra opción, que es en caso de niños que tienen problemas, tienen dudas o que en otro caso también nosotros podemos tener ciertas dudas a su incorporación inmediata porque no vemos clara su superioridad contra un jugador que tenemos en casa y, como hemos dicho, siempre que haya dudas permanecerá el jugador de casa, que lleva ya más tiempo en la estructura, pues podemos optar o bien por un seguimiento más exhaustivo durante el siguiente periodo de tiempo, o si puede ser, si no hay ningún impedimento por parte de la familia o de otra índole, pues viene a entrenar con nosotros para que podamos observarle más de cerca en el día a día, durante la semana, en algunas sesiones entrena con el equipo que le corresponde y nosotros pues vemos más de cerca, vemos también su proceso de adaptación, si se puede integrar y si lo que hemos visto en su equipo pues se adapta a lo que nosotros esperamos de él. Esto lo digo porque pasa en muchas zonas geográficas, aquí en el Bierzo también. El nivel competicional de muchos de los equipos donde vamos a captar estos jugadores pues es muy bajo, ¿no? Está muy por debajo de donde nosotros estamos. En caso de infantiles, de cadetes y demás, hay muy pocos equipos que compitan a nuestro nivel y eso dificulta saber si los jugadores pues, van a expresar las mismas condiciones en un ámbito más exigente, si se van a acomodar a un nivel de entrenamiento más exigente y si fuera del entorno donde estaban cómodos pues van a poder rendir y desarrollarse, ¿no? En cuanto a las etapas donde nosotros realizamos la captación, fundamentalmente es en la edad de infantiles y cadetes, donde un 80% de los jugadores que incorporamos se realiza en esas edades. A posteriori hay pocos casos de jugadores que en edad juvenil o para el filial los incorporamos. ¿Por qué? Resultado de los años de experiencia, cuando nos incorporamos muy tarde, no suelen estar acostumbrados a tolerar las frustraciones, llegan a un grupo más competido donde ellos son uno más, vienen de equipos, como he dicho, donde compiten en categorías muy inferiores, donde, digamos, son los protagonistas, y en el momento en el que no tienen una participación principal, pues muchos abandonan. Nos ha ocurrido y es un inconveniente que tenemos y por eso intentamos incorporarlos mucho antes. Otro inconveniente que tenemos en esas categorías
de cara a la proyección hacia arriba de los chicos es que en edad juvenil los propios chicos de la casa, cuando llegan al tercer año de juveniles, si no tienen una participación significativa y chicos que vienen con menor edad les quitan el puesto, tienen una participación mayor, pues estos chicos también nos abandonan, lo que nos ha llevado a acelerar el proceso, ¿no? A acelerar el proceso. Por ejemplo, este año en el Juvenil Nacional pues teníamos varios jugadores cadetes, teníamos muchos jugadores de primer año de juveniles y casi no sin renunciar a disponer de jugadores de tercer año, no contamos con muchos de ellos por estos inconvenientes. Si no van a tener un papel principal o van a ser importantes, antes de que renuncien, pues le damos la opción a un jugador más joven para que se desarrolle con nosotros, ¿no? En cuanto al filial, pues ya entra en otro ámbito en el que también, aparte de la promoción de jugadores de la casa, ya entra pues la secretaria técnica o jugadores del entorno que podamos incorporar para hacer equipo. En cuanto al proceso formativo, el objetivo primario, como el de toda cantera, es formar jugadores y sacarlos para el primer equipo. Formar jugadores y con un perfil deseado. Nosotros intentamos ser que sean de acuerdo al estilo de juego que hemos definido para la base, ya que, bueno, en el fútbol el tener un estilo definido que vaya en consonancia con el del primer equipo, pues salvo en algunas canteras, es problemático porque hay un cambio continuo de entrenadores y no siempre de un mismo perfil, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, el objetivo es tener jugadores que tengan una comprensión del juego, que sean inteligentes, tengan dominio del espacio, que tomen buenas decisiones, nada nuevo, lo que busca todo proceso de captación, lo que busca todo proceso de formación, que tengan un nivel alto técnico que les permita llevar a cabo este conocimiento del juego, esa toma de decisiones, que tengan eficacia en esa ejecución, intentar desarrollarles condicionalmente al máximo de sus capacidades y después, a nivel psicosocial, pues desde pequeñitos crearles unos hábitos, unas conductas, que tengan ambición por querer mejorar, que asuman los errores como parte del proceso, que se identifiquen con el club, es la parte social. O sea, aquí vienen chicos, muchos chicos en cualquier cantera, pocos promocionan y llegan a dedicarse al fútbol, pocos llegan a los primeros equipos, pero muchos pueden ser aficionados, pueden participar, pueden tener un cariño por el club de su comarca y nosotros ahí tenemos que participar de ello, aparte de que somos un agente social que participa en la educación de los niños y no debemos olvidarlo, ¿no? Somos un club profesional, objetivo principal formar jugadores, pero también tenemos que formar personas, ¿no? No dejarlo de lado. Las etapas de formación en las que nosotros, bueno, organizamos aquí el fútbol base, pues vienen clasificadas por la escuela y los prebenjamines, en los que se inician en el deporte, en este caso el fútbol, donde damos principal importancia, bueno, pues a dotarles de una coordinación general, y empiezan a hacer el primer contacto con el fútbol, una coordinación específica del fútbol, a crear unos hábitos de conducta, de comportamiento, de higiene, de puntualidad, de respeto. Empiezan a desarrollar las habilidades técnicas y, bueno, al nivel táctico y demás, poca cosa, colocación. Los niños van detrás del balón, tienen una interpretación egoísta del juego y lo único que quieren es jugar y divertirse, ¿no? A nivel psicosocial, pues que aprendan a socializarse entre ellos, lo hacen la mayoría, y que tengan ese énfasis en superar sus posibles miedos en el juego, ¿no? Después viene la etapa de iniciación, incluimos a los benjamines, a los alevines y el primer año de infantil, que es un año complicado por las adaptaciones que tienen al fútbol 11 y por los cambios fisiológicos que tienen los jugadores, ¿no? A veces es un momento de retroceso en sus capacidades y nos tenemos que adaptar. Entonces volvemos a trabajar ciertas dotes de coordinación, las habilidades técnicas le dotamos de mayor complejidad y ya empezamos a incluir, ya tienen una capacidad de aprendizaje que les permite pues mayores conceptos de táctica individual y colectiva, ¿no? En estas edades nosotros más o menos tenemos establecido, aunque no es de riguroso, no sonemos, se ha establecido que haya un mínimo de participación, ronda el 30-40%, pero generalmente la participación es superior, es un mínimo que casi nunca
se cumple, sino que se excede, ¿de acuerdo? Participan en 2-3 sesiones y demás. En la etapa de desarrollo incluimos a infantil ya A, regional, cadetes y el primer año de juveniles. Pues ya se define un poco más el puesto, ya se empieza a definir los puestos, tienen que dominar las características de ese puesto y la carga de táctica individual y colectiva pues es mayor. Siempre haciendo mucho énfasis en la táctica individual, que parece que últimamente se deja un poco de lado y prevaleciendo la táctica colectiva, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que hay que centrarse mucho más en el desarrollo individual del jugador que no en los equipos. Y después una última etapa de perfeccionamiento en la que estaría el rendimiento, que estaría el juvenil A y ya el filial, ¿no? En la que enseñaríamos ya, aunque durante todo el proceso hay que ir aprendiendo lo que es competir, aquí ya el tema rendimiento cobra mayor importancia. En cuanto a la planificación, la metodología que llevamos a cabo en la organización de la estructura de entrenamiento y demás, nosotros la dividimos en ciclos de 4 o 6 semanas, variando en las edades, en las etapas de formación, y nos centramos en el desarrollo, partimos de los momentos de juego y de las ejecuciones técnicas que asociamos al desarrollo de esos momentos de juego para organizar pues, bueno, una serie de ciclos que están divididos en semanas, donde en cada semana pues, desarrollamos un momento del juego o la combinación de varios momentos del juego y conceptos tácticos grupales, colectivos e individuales que se desarrollan, asociados con, como he dicho antes, con las ejecuciones técnicas que se desempeñan en el desarrollo de esos aspectos del juego tácticos, ¿no? A las 4 o 6 semanas, perdón, cuando han transcurrido 3 ciclos de estos que estoy proponiendo de 4 o 6 semanas, realizamos una revisión donde bueno, analizamos las posibles carencias y la evolución del grupo. No siempre es igual, aunque sean las mismas edades. Detectamos las carencias y volvemos a ajustar los ciclos, teniendo flexibilidad en ver dónde tenemos que hacer más hincapié. La sesión dentro de los microciclos, nosotros la organizamos en 2 bloques. En un primer bloque damos importancia al trabajo técnico-táctico individual, grupal, y en un segundo bloque al aspecto técnico-táctico colectivo. Yo creo que en los últimos años se ha ido orientando mucho más todo a un método de entrenamiento integrado, basado en el juego, y nosotros creemos que también hay que dar muchas herramientas y potenciarlas al jugador individuales para que pueda desarrollar esa técnica colectiva. No todo en el juego se puede desarrollar si no tienes las habilidades técnicas adecuadas, ¿no? Entonces, una manera de potenciar esto es a través de trabajos, pues igual en momentos un poco descontextualizados fuera del juego, a través del ensayo de error, de la repetición, pero que den instrumentos para que el jugador, una vez introducido en el juego, donde hay mayor toma de decisiones y donde hay mayor dificultad, pueda desarrollarlo con la eficacia adecuada. Introduzco también aquí el concepto de coordinación y trabajo condicional, porque en este primer bloque, depende de la etapa, trabajaremos el aspecto de la coordinación, que es muy importante. Nosotros nos hemos encontrado dificultades en edades ya avanzadas de jugadores que tienen problemas, que tienen dificultades y, bueno, últimamente pues hemos decidido incidir mucho más en él. Y cuanto al aspecto condicional, lo mismo que en el aspecto técnico, nosotros pensamos que no solo a través del juego se desarrollan las capacidades condicionales, que se necesitan pequeñas dosis de trabajo, pues igual descontextualizado, sí orientado a capacidades que hay que desarrollar en el fútbol, pero trabajarlas de una forma un poco más analítica, ¿no? En cuanto a las tareas, de nuevo, nosotros partimos de las conductas tácticas que se desarrollan en los diferentes momentos del juego, ya sean individuales, grupales o colectivas, y de las acciones técnicas que nos permiten desarrollarlas en el campo. De ahí partimos, de ahí tomamos el punto de referencia, eso unido a la identidad, al estilo de juego, a la forma de jugar que nosotros queremos interpretar, que le va a dar pues, matices al desarrollo de esas tareas y que las tendremos que condicionar, orientar de acuerdo a conductas que nosotros
pensamos que los niños van a manifestar en más momentos del juego, ¿no? Todo esto sin olvidar, pues bueno, principios básicos en la realización de las tareas, adecuarlas a la etapa de formación, manteniendo siempre la premisa de que sean tareas sencillas. El juego del fútbol ya es un juego muy complejo, que tiene mucha variabilidad, y creo que en vez de hacer tareas llenas de estímulos muy complejos que a veces dificultan la comprensión de las mismas, y cuando estás en el desarrollo de ellas, el jugador, el niño, está más pendiente de cumplir las reglas que de jugar, de que le fluya el juego, de tomar decisiones, pues creo que es un principio fundamental. Desde la sencillez, poco a poco, en función de cómo domina la tarea, sí, con las variables que tenemos, ir variando la complejidad e ir aumentando pues la complejidad para que el desarrollo sea progresivo. Y después, pues que siga el principio de progresividad y de continuidad a lo largo de las sesiones, de los microciclos y de los años. El trabajo de un entrenador no es específico con su equipo, sino que tiene que ser la continuidad del trabajo que ha hecho el compañero el año anterior, ¿no? Esto es un proceso de muchos años y debe desarrollarse en consonancia con ello. En cuanto al trabajo psicosocial que llevamos a cabo, pues, el encargado también, en este caso, es el coordinador del fútbol base con mi ayuda. Pues tenemos relaciones con los clubs, y las familias a través de reuniones colectivas y reuniones individuales, ¿no? Problemática que pueda surgir a los chicos, a sus padres, preocupaciones, problemas que tengan los clubs y del entorno y demás de nuestro ámbito de actuación, nos reunimos con ellos y intentamos, como he dicho antes, enfatizar una relación muy, muy cercana y próxima a todo el mundo. Y después tenemos una preocupación, tenemos un interés por el desarrollo académico de los chicos. Actualmente eso se realiza en todos los grupos. Nosotros lo que sí tenemos claro es que si un chico tiene problemas en los estudios, sus padres muestran su preocupación de la mano de ellos, y si el chico hay que condicionarle su participación o demás, o tomar medidas para colaborar en ese desarrollo, lo hacemos, ¿no? El fútbol es un medio, no sabemos si va a ser profesional y tenemos que ayudar, como he dicho antes, en la educación y en la formación integral como persona de los futbolistas. Rubén. Lo último, termino ya. Vale. Ya, Pilar. Gracias. No debemos, ya veo que me estoy extendiendo, y no debemos olvidar, nosotros intentamos que los entrenadores aquí, yo incluido, que formo parte de ellos, que debemos tener presente que el objetivo es formar jugadores. Que debemos entrenar mucho más al jugador, que debemos centrarnos en el desarrollo del jugador y ser menos entrenadores de equipos, que muchas veces caemos en ese error, ¿no? Entrenadores de que queremos elaborar un equipo fuerte que gane cuando ese objetivo es lo último, ¿no? Después, la forma de jugar, la forma de entrenar, tiene que exponer a los niños, tiene que obligarles a superarse y a mejorar. No deben estar en una situación de confort y que no les exija. Que el resultado es consecuencia de hacer las cosas bien. No buscamos ganar de cualquier manera. Reforzamos el cómo se hacen las cosas y no los resultados. Puede ser muy, muy utópico, pero es así. Es más fácil rectificar a un niño cuando se gana y decirle, corregirle posibles conductas que no van de acuerdo con lo que nosotros buscamos. Y después, una importante primordial, una vez más, del aspecto social, de inculcarnos hábitos deportivos y valores que le van a ayudar tanto si es futbolista como si no lo es. Bueno, gracias, Pilar. Perdone que me haya extendido. No, perdona tú por interrumpirte, pero es que si no, nos vamos a ir muchísimo de tiempo y se va a alargar. Sí, no me había fijado, perdona. No te preocupes. Muchas gracias por introducirnos en la metodología y en la formación en cómo trabajáis en la Deportiva Ponferradina. Si quieres, deja de compartir pantalla, por favor, para que vaya preparando la suya Israel Martínez, que es el director de cantera de la Cultural Leonesa. Que a ver si te veo en pantalla, ábrete el micrófono. Estoy por aquí. Vale. Sí, ya estoy por aquí. Fenomenal. Y la sala es tuya, cuando quieras. Lo único, por favor, recuerda pues esos 20 minutos, ¿vale? Para que no se nos haga luego muy largo hasta que terminemos las 4 ponencias. Lo he quitado ya, Pilar. Compartir pantalla. Sí, ya estamos viendo lo de Israel, sí. ¿Se ve, no? Sí. Vale, pues bueno, primero voy a intentar ajustarme a esos 15-20 minutos. Y bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer pues tanto a Carlos como a Pilar como a Alfonso pues esta invitación
La verdad que es un placer, tanto a nivel individual como en representación de la cultural, pues poder compartir este espacio con vosotros. Voy a hablar, sobre todo en primer lugar, de lo que es la formación del jugador en la cultural a través de la metodología que empleamos en el club y, en segundo lugar, de la captación, sobre captación de jugadores. Como breve introducción, me gustaría comentar que bueno, este es un proyecto que comienza hace aproximadamente 5 años y medio con la entrada de Aspire en la cultural. Y en su momento pues, se quiso definir pues, 3 grandes bloques. El primero era la estructura, es decir, cómo queríamos quedar organizado todo. En segundo lugar, tener una metodología de trabajo propia que nos identificara. Y en tercer lugar, pues tener un modelo de juego común con unos rasgos comunes en todos los clubes del club. Como consecuencia de estos 3, pues se generó un departamento que es para nosotros fundamental y muy importante, que es el de valores. Y al final, con estos 4, con la estructura, metodología, modelo de juego y valores, tenemos las 4 patas que sustentan la mesa, ¿vale? Como consecuencia de estos 4 grandes bloques, nos dimos cuenta que se iba generando un perfil tanto de trabajadores dentro del club, de cuerpos técnicos, como un perfil de jugadores y también un perfil incluso de padres. Entrando ya en la metodología, en el segundo de los grandes bloques, dentro de todo el desarrollo metodológico, al final el jugador es el centro de trabajo. Todo lo que se trabaja, todo ese desarrollo a nivel metodológico tiene el único objetivo de buscar esa evolución y ese crecimiento del jugador. Asimismo, pues todos los proyectos que realizamos a nivel metodológico, como pueden ser tecnificaciones, como puede ser el PIT, que es el trabajo individualizado, van siempre orientados a esta mejora y desarrollo del jugador. Al final, el objetivo último, el objetivo final de todo fútbol base es proyectar jugadores sobre todo a filial y a primer equipo, o la opción de poder también generar ingresos a través de traspasos con jugadores a otros clubes del fútbol profesional. Como base científica o esa base teórica de nuestra metodología tenemos la neurociencia. Nosotros consideramos dentro de nuestro club o de nuestro fútbol base la figura del entrenador como posiblemente la figura más importante, siendo al final ese último eslabón de la cadena que permite trasladar todo ese trabajo previo, ya sea metodológico, modelo de juego, etcétera, a los jugadores, ¿vale? Para generar ese aprendizaje. Por eso, pues insistimos mucho en no solo en tratar de tener los mejores técnicos posibles, sino también en la formación de los mismos. Nosotros llamamos fórmula de oportunidades a esa suma de lo que es el trabajo metodológico más el modelo de juego común, con rasgos comunes en toda la estructura, lo que nos va a llevar a obtener o a llevar el mayor número de jugadores posibles al rendimiento, ¿vale? Al fútbol profesional. Y como bien comentaba antes, al final en todo este proceso el entrenador es esa persona pues generador de emociones tanto en el entrenamiento como en la competición y al final es el que genera o nos da un efecto multiplicador a esa suma que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, resumiendo, pues el entrenador como una pieza fundamental en todo ese proceso formativo. Dentro de nuestro sistema de cantera, al final, pues entre el 95 y 97% de las decisiones que un jugador toma en el campo son de forma inconsciente. Por esa línea, nuestra idea de trabajo, nuestro centro de sistema de cantera es la generación de hábitos, ¿vale? Buscar generar hábitos en el jugador para que éste luego sea capaz de transferirlos el fin de semana en el partido sin tener que activar esa parte consciente. Dentro de estos hábitos tenemos hábitos de acción relacionados con aspectos más micros, hábitos de situación relacionados con aspectos más meso-macro y hábitos de actitud, ¿vale? Muy relacionados o muy importante en este caso, pues como comentaba anteriormente, la figura del entrenador para ser capaz de inculcarlos en los jugadores. En cuanto a la periodización de contenidos, pues tenemos establecidos pues, todos los contenidos desde el punto de vista físico, técnico-táctico, psicológico, que creemos que nuestros jugadores deben aprender a lo largo de todo su proceso formativo, desde fútbol 7, pasando a fútbol 11, hasta su llegada a filial o primer equipo. Estos contenidos pues, están divididos por etapas, sobre todo atendiendo a esas características formativas o de la etapa de cada jugador, pues características psicológicas, características físicas, etc. Con esto al final lo que buscamos es huir de esas lagunas formativas o esas mesetas de aprendizaje que se pueden producir cuando, desde nuestro punto de vista, pues
cada entrenador entrena, digamos, de la forma que él quiere o enseña los aspectos que él considera importantes, o lógicamente los que sabe, ¿vale? Porque al final los que no sabe, pues no va a ser capaz de transmitirlo. Por eso lo que buscamos es establecer, periodizar esos contenidos para asegurarnos que todos los jugadores tienen esa formación completa que nosotros queremos. Si nuestros entrenadores no controlan, no dominan, lógicamente, todos los aspectos a tratar, pues ahí entra la parte de la formación que comentábamos antes con los técnicos. Después, en la parte de esos proyectos más individuales, pues está la tecnificación de porteros individual, los diferentes porteros del club, y luego con la presencia de los entrenadores de porteros en las sesiones, para ese componente más técnico-táctico. La tecnificación de jugadores que realizamos todas las semanas en el Reino de León, y la cual pues sigue una estructura en 3 fases. La primera fase de la temporada trabajamos por líneas, línea defensiva, línea de medios. Segunda fase de la temporada trabajamos por familias, por ejemplo, lateral extremo, medio centro, media punta, es decir, puestos cercanos en el campo. Y la tercera fase es trabajo específico por puestos, centrales, laterales, delanteros, etc. Os voy a mostrar un vídeo, ¿vale? Lo que sería un ejemplo de lo que les exponemos a nuestros jugadores antes de iniciar esa sesión de tecnificación, ¿vale? Con la explicación correspondiente del técnico. No sé si estáis viendo el vídeo, Pilar, creo que sí. Sí, el vídeo se ve. Vale. En primer lugar, pues enseñamos lo que es el primer ejercicio. Normalmente hay 2 o 3 ejercicios con la explicación de las tareas, jugadores y, en este caso, que es una sesión de familias, son mecanismos de progresión entre centrales y medios centros, ¿vale? Y con los conceptos a trabajar dentro de la sesión. Después de esta explicación, os debemos acompañar pues, de esa misma situación que queremos trabajar, ¿vale? De equipos o de nuestro primer equipo o de otros equipos de élite, segunda B, segunda, primera división, que tengan unos comportamientos similares o los que queremos trabajar en la sesión de entrenamiento. Y a continuación, pues ponemos un ejercicio de una sesión de semanas anteriores, de otro grupo de trabajo, de años anteriores o de ejército de sesiones de entrenamiento que sea igual o parecida a lo que vamos a trabajar, de tal forma que el chico ya está viendo ahí lo que es la ejecución en sí de la tarea, lo que estamos trabajando. En este caso, pues, esa primera tarea, que es trabajo de lateralización de medios centros o de posicionamientos de medios centros y también esa relación con centrales. En esa misma tarea, pues también estamos trabajando, en este caso, 2 medios centros bajos, perdiendo altura, ante 2 estructuras, equipo rival en 4-1-4-1, por tanto, 2 mediocentros bajos atraen a volantes que persiguen. El objetivo es que centrales sean capaces de ver lejos, buscar ese balón a espalda o a costados de pivote rival. Y lo mismo pues, que se ve en este vídeo ante la estructura de 4-4-2. ¿Vale? Misma idea de equipo rival, que 2 mediocentros persiguen en pareja, por tanto, equipo propio con 2 mediocentros bajos para atraer, y la idea vuelve a ser, en este caso, encontrar o ampliar ese espacio a espalda de segunda línea defensiva de equipo rival para encontrar ese espacio entre líneas. Normalmente pues trabajamos 3 tareas, 4 tareas. Esta sería lo que es la primera tarea a nivel ofensivo. Y la última situación también a trabajar en esa primera tarea, que es 2 mediocentros bajos, en lo que buscamos es trabajar esas líneas de pase. Buscamos que haya línea de pase para a partir de ahí ponerse de cara y ser capaz de superar línea de presión. Después, por ejemplo, una tarea defensiva que iría posterior sería una tarea para la protección de área. Lo mismo, primer vídeo, en este caso el primer equipo, en una situación de protección de área, sobre todo incidiendo en la posición de centrales y medios centros. Primero mostramos imagen donde queremos que estén situados en la situación frontolateral, situación más de cobertura de central, y ya en una situación de centro lateral, donde ya nos vamos a protección de área, primero zonal, luego esa fijación de la marca para proteger el área. Y al igual que antes, pues la siguiente tarea, una tarea que hicimos pues el año anterior, en este caso, para que los chicos vean exactamente qué es lo que van a realizar en el campo. Pues lo mismo, la ejecución. Mostramos la situación que tiene ese momento de centro lateral.
y así trabajaríamos con las diferentes tareas que realizamos. Voy a dejar de compartir el vídeo para no irnos de tiempo. Vale, y continúo. También la tecnificación de jugadores, ¿vale? De acciones a balón parado, es una tecnificación solo en categoría juvenil, con aquellos jugadores a los que vemos un potencial especial como lanzadores de estas acciones, pues trabajamos con ellos a mayores. Y por último, a nivel individual tenemos el PIT, que es el programa individual de tecnificación. Aquí es donde seleccionamos a un grupo de jugadores a partir de la categoría cadete de segundo año, incluyendo las 3 edades juveniles, que son jugadores que consideramos proyecto de club, es decir, con una potenciabilidad importante para poder promocionar hacia primer equipo. Lo que hacemos, trabajamos con ellos de forma individualizada en 3 grandes bloques. El bloque condicional, el bloque psicológico, a través de la coach y el psicólogo del fútbol base, y el bloque técnico-táctico, a través de visionado de vídeo y una posterior transferencia de esos aspectos trabajados a través de vídeo en campo. Lo que hacemos es, tenemos una ficha de cada jugador, donde tenemos pues, sus debilidades, fortalezas, y la idea es trabajar o potenciar aún más esas fortalezas, aspectos que solamente sean determinantes para su evolución, y maquillar esas debilidades que pueden tener. Al final, el objetivo es trabajar un mayor volumen y de mucha más calidad, mucho más individualizado, sobre aquellos jugadores que son proyecto de club. Correcto. Bueno, ahora en la parte ya de captación de jugadores, una explicación un poquito de lo que es el organigrama. Tenemos un responsable dentro del departamento de captación y una junta de captación. Son las 2 personas con la responsabilidad a la hora de captar o de controlar todo este departamento de captación. Y después tenemos asignado un scout dentro de cada categoría, tanto de fútbol 7 como de fútbol 11. Es cierto que en las categorías más tempranas apenas hay incorporaciones, pero sí que queremos tener controlado aquellos jugadores que van destacando, que van despuntando. Estos scouts son normalmente técnicos del club que están entrenando y normalmente suelen ser técnicos que están entrenando en la misma categoría en la cual hacen esa doble función de scout. Con ello, como decía antes Rubén, conseguimos que tengan un conocimiento mucho más importante de la categoría y sepan comparar con lo que tenemos en nuestro club. Y el segundo objetivo de esto es trabajar con gente del club, gente que a lo mejor tiene un talento especial para poder detectar esos jugadores ese talento y sean una opción en el futuro, pues al igual que los jugadores, ir promocionando en la estructura del club. Y después, en el procedimiento, lo primero que se hace es la definición de las necesidades de cada plantilla desde dirección de cantera, después un análisis de las opciones que tenemos en el mercado y una posterior selección de aquellos jugadores para incorporar. En esta parte solemos trabajar con camprogramas, ya que nos resulta sencillo, tanto para ver esa plantilla de equipo propio, como para ver las diferentes opciones que tenemos a incorporar. En segundo lugar, perfiles. Como comentaba antes, tenemos un modelo de juego definido, desde el fútbol 7 hasta el fútbol 11, y que tiene continuidad en filial y en primer equipo, y de mismo modo, un sistema de juego definido. Por lo tanto, tenemos unos perfiles de jugadores definidos, unos perfiles por puestos que pretendemos generar dentro de nuestro club, pero luego diferenciamos cuándo esos perfiles son importantes a la hora de captar. Son importantes a partir de cadete de segundo año. A partir de esa edad es donde sí la elección o el mirar, conocer ese perfil del jugador tiene un peso en esa decisión a la hora de incorporar. En edades más tempranas simplemente buscamos captar a aquellos jugadores que consideramos que tienen un potencial, unas características especialmente talentosas. Y en esta parte pues solemos trabajar a partir de un Excel que nos permite controlar los diferentes perfiles, tener definidos y controlar todos los perfiles que queremos o que tenemos dentro de nuestro club. Y por último, ya para acabar, respecto a las categorías, pues tenemos definidos unos criterios diferentes según la categoría. Al igual que con el perfil, es algo que valoramos a partir de la categoría cadete de segundo año, lo mismo sucede con la etapa, ¿vale? Con las categorías. Consideramos la categoría infantil como una etapa crítica en la captación por 2 motivos. Primero, porque es un cambio de fútbol 7 a fútbol 11 y segundo, porque es una etapa donde hay una gran diferencia de desarrollo, tanto físico como psicológico de los jugadores. Por tanto, creemos que es muy importante esa categoría, el afinar, el seleccionar bien aquellos jugadores que incorporamos. Y nada más, por mi parte
esta es la exposición de ambas fases, tanto la captación como la metodología. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias a ti, Israel, por ofrecernos esta presentación e introducirnos un poco en cómo trabajáis en la cultural. Sin perder tiempo, pasamos a Alberto Marcos, que le tengo en pantalla, el director de cantera del Real Valladolid Club de Fútbol. Así que, Alberto, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a la Federación por esta charla, que está resultando muy, muy productiva. Felicitar a nuestros compañeros, tanto de la Ponferradina Cultural y Santa Marta, es decir, Santa Marta, que a lo mejor con ese presupuesto tan deficitario, pues está sacando unos años muy importantes. Trabajo, creemos que al día de hoy tenemos un grupo de trabajo excepcional en todos los sentidos, tanto grupo humano como de conocimientos. Pues tenemos ciencias del deporte, tenemos metodología, pues un poco más o menos lo que han expresado o han expuesto nuestros compañeros, pero con varias herramientas de trabajo que nos solucionan muchísimos de los problemas. Y luego, por desgracia, hay un porcentaje mínimo que van a llegar a la élite. Con lo cual, si al final hacemos de ese jugador persona y deportista, pues yo creo que no hay mejor valores en la vida que se puedan trasladar. David, cuando quieras, si quieres compartir pantalla, te voy a dar la autorización para que puedas hacerlo. Vale. Pues genial. No sé si ya lo estáis viendo, Pilar. Sí, lo vemos bien. Vale. Bueno, pues genial. Nada, lo primero, sobre todo, quería daros las gracias tanto a Pilar, a Alfonso, a Carlos, a Marcelino, que también le he visto por aquí dentro de la conferencia, y en general a toda la Federación de Castilla y León de Fútbol, porque para nosotros lo relaciono un poco también con las palabras que ha dicho antes Alberto Marcos sobre el Santa Marta. Lo ha descrito a la perfección. O sea, somos un club que a día de hoy estamos deslumbrando un poco también en Castilla y León entre tanto nivel que nos podemos encontrar. Aquí tenemos 3 ponentes de un nivel altísimo en sus clubes, como son la Cultural, el Valladolid y la Ponferradina. Y nosotros, me viene a la perfección, Alberto, y te agradezco que hayas hecho ese pequeño apunte, porque ni que lo hubiéramos preparado lo relaciono ya directamente con nuestra presentación. Y me quedo con la frase de Monchi, actualmente director deportivo del Sevilla, que como veis aquí nos habla que el objetivo es acortar ese momento o ese factor de suerte al máximo a través del trabajo. Santa Marta a día de hoy, ese factor suerte, ese factor económico, ese factor instalaciones, ingresos, no es tan amplio como el que podéis tener las grandes canteras a nivel nacional, pero el trabajo que creo que hay detrás de nuestro club es importantísimo, es un trabajo muy alto y un rendimiento a nivel de éxitos o a nivel de logros, como podemos ver en la palabra de Monchi, está haciendo deslumbrar. Bueno, pues sin más dilatación me presento, soy David Juanes, director del departamento de Scouting de aquí del Santa Marta, y vamos a hablar específicamente de este departamento que llevamos trabajando bastante tiempo aquí en nuestra academia. En primer lugar vamos a hacer un pequeño resumen, porque también es cierto que yo lo que he visto es que hay muchos entrenadores también en esta conferencia que a lo mejor no saben exactamente o no diferencian a la perfección qué puede ser ese departamento de Scouting, en qué trabaja ese departamento de Scouting, y simplemente pues a través de oídas y venidas se pueden centrar en lo que viene siendo. Primero deciros pues que el Scouting, el departamento en el que nosotros estamos ahora mismo trabajando, se encarga de la recogida de información sobre jugadores a nivel provincial como también a nivel en Castilla y León o a nivel nacional incluso para categorías como División de Honor, para su posterior análisis y captación. ¿Qué es el scouter realmente? Es la figura, es la persona que acude a dichos partidos, a dichos encuentros, como repito, y el que se encarga de analizar esa información para después poder introducirla en una hoja de análisis y en una base de datos que vamos a ver más adelante en la presentación. Cuando yo me siento con nuestra red de ojeadores, con nuestros voluntarios, porque en Santa Marta esa red de ojeadores es de forma altruista y voluntaria, no tenemos personas que estén cobrando una cantidad muy alta por hacer nuestro trabajo, creo que buscamos un perfil de ojeador bastante claro. No nos sirve cualquier persona que pueda llegar a ver un partido y sentirse scouter o sentirse ojeador. No es el padre de turno que va a un partido a ver un encuentro y ve a un jugador y nos comenta que es bueno. No, creemos firmemente en la figura del scouter, en la figura del ojeador, con una persona que tenga seguridad en sí misma, saber perfectamente por qué está realizando esa labor o por qué está haciendo ese trabajo, que tenga capacidad de abstracción. El otro día estaba reunido con la dirección deportiva junto con Cookie y Cristian Lupidio y se lo comentaba. No nos sirve una persona que vaya a ver un partido de fútbol y se centre más en el resultado o se centre en lo que está pasando en la grada,
si no tienes capacidad de abstracción, capacidad de centrarte, de realmente ir a lo que tienes que ir, la figura del scouter en Santa Marta no sería válida. Tiene que tener capacidad de análisis, capacidad de observación, es ir a ver futbolistas, aparte del encuentro, aparte del partido y todo lo que le rodea, el entorno, es ir a ver a ese futbolista. Tienes que tener pasión, eso es principal, eso es fundamental. ¿Por qué? Por lo que decía antes, si a día de hoy en Santa Marta estuviéramos o tuviéramos un presupuesto muy alto para poder contratar a algún scouter, sin ninguna duda yo contrataría a Monchi, que a día de hoy es el mejor en este ámbito, pero como no lo tenemos que tener mucha pasión. Eso es algo que a nivel de fútbol base, a nivel de cantera, creo que estamos todos de acuerdo, todos los ponentes, todos los clubes y todos los entrenadores que estamos aquí reunidos. Concentración, organización y confianza. Confianza sobre todo a la hora de llegar, saber perfectamente para quién estás trabajando y por qué estás trabajando así y confiar en lo que tú haces, que realmente es bueno. Es decir, el trabajo que cada uno de vosotros, hablo para los entrenadores también, estáis haciendo en vuestros clubes o estáis haciendo en vuestro ámbito laboral, es el válido. Es decir, nadie tiene el dogma sobre el scouting, nadie tiene el dogma sobre la captación. Cada uno de nosotros tenemos que llevarlo a nuestro ámbito, en mi caso al Santa Marta, y exponerlo de la mejor forma posible. El objetivo principal que tenemos en Santa Marta es detectar o descubrir diamantes en bruto. No nos sirve ir a ver bueno, esto da en todas las provincias, ir a ver al típico delantero que nos mete 53, 54 goles por temporada. Nosotros a lo mejor realmente en ese equipo que juega con un 1-4-4-2, con dos puntas, en vez de captar al jugador que nos mete 52 goles, captamos al jugador que nos mete 13 goles por temporada, pero creemos, si lo relaciono con el segundo apartado que tenemos en esta diapositiva, creemos que va a encajar a la perfección en nuestro modelo. Un modelo de juego, una metodología instaurada en Santa Marta que se adapta perfectamente a las características que nosotros buscamos en el jugador y viceversa. Aquí vemos un vídeo, Pilar, no sé si se está viendo. Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien, se ve bien. Bien, vemos un vídeo. Nosotros hemos hablado antes también, lo repetiré después a lo largo de la presentación, de la captación de jugadores como puede ser en Valladolid, Cultural o Ponferradina, a través de etapas un poco más altas de las que nosotros consideramos oportunas dentro de nuestro club y dentro de nuestro alcance. Aquí vemos jugadores en etapa Benjamín, incluso jugando a dos toques, jugando con brillantez, jugando con limpieza en la salida de balón, buenos centros laterales, movimientos perfectos de nuestros dos puntas, llegadas a área, es decir, términos futbolísticos que están dentro de nuestra metodología, de nuestro modelo de juego en Santa Marta y que creemos fundamentales para que aquellos jugadores que vengan se puedan adaptar a la perfección. Insisto mucho en esto de traer jugadores que se adapten al modelo porque realmente si el Santa Marta está a día de hoy donde está es por su metodología de juego. Porque en Salamanca mismo, en categorías regionales a día de hoy, pues en juvenil, sin ir más lejos, tenemos 6 equipos en categoría regional, en una ciudad que tiene 130.000 habitantes, que el rango de jugadores que nosotros podemos encontrar para esa categoría, estamos hablando de que es de 50 o 60 de un nivel alto, y aún así Santa Marta asciende a Liga Nacional tras hacer una temporada excelente. ¿Qué buscamos exactamente dentro de nuestro departamento de scouting? No buscamos cantidad, no buscamos traer por traer, no buscamos ese delantero de 52 goles y traer también al de 17 porque se compaginan, no. En Santa Marta lo que buscamos es calidad. Calidad a través de la inteligencia, que es ese icono que también tenemos ahí en la diapositiva. Inteligencia táctica, inteligencia técnica, jugadores que piensen por sí mismos, que elaboren el juego. No queremos robots. Los robots, pues, para analizar los test del COVID-19, por ejemplo, vienen genial, pero para traerlos a Santa Marta a emplearnos en nuestro modelo de juego, no lo necesitamos. Necesitamos jugadores que se adapten perfectamente a nuestro 4-4-2. Os pongo un ejemplo bien básico. Un delantero que tenga buenos desmarques en plataforma, venir a recibir a espacios de medio centro, buen juego de espaldas, buenas llegadas a área. Por eso insisto en el ejemplo de antes, un delantero que mete 17 goles. En nuestro ajuste al modelo del 1 al 3 tiene un 3, eso quiere decir que encaja perfectamente y que su nivel de adaptación va a ser más rápido y mejor, eficaz, eficiente para cuando nosotros lo incorporemos. ¿Qué buscamos también en Fútbol 7? Es un poco lo que os decía antes, captar en edades tempranas, no llegar a la categoría infantil y traer 7 jugadores para ascender a infantil regional, perdón, no. En Santa Marta creemos firmemente al 100%, desde la dirección deportiva, directiva, hasta el último peldaño del club, creemos firmemente en que cuanto antes vengan los jugadores a nuestra academia, mejor se van a formar, más van a empaparse de nuestra metodología y más van a crecer. Como único objetivo principal dentro del club, lo que tenemos es que a partir de esas categorías inferiores
crezcan, se desarrollen, no solo en un ámbito deportivo, somos la academia, conocido en Castilla y León también, sino que en un ámbito personal, deportivo y humano. Al fin y al cabo creemos que es la mejor forma de que todos nuestros jugadores crezcan como personas. Bien, pasamos a un plan de acción, esto es un poco la introducción. ¿Cómo llevamos a cabo todo el modelo del scouting? ¿Qué hacemos? ¿En qué estamos divididos? Un poco el engranaje que mueve el departamento. Bien, tenemos una red de ojeadores, como decía al principio, de 6 o 7 entrenadores que son del club. También es un poco al ejemplo, como decía Israel, dentro de su cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa, suelen estar divididos por categoría. Nosotros lo dividimos por etapas un poco más también. Coordinador o responsable también en etapa de fútbol 7 y responsable en etapa de fútbol 11, todo supeditado en esa montaña o en ese organigrama a la dirección deportiva y a la dirección de scouting, en este caso, que soy yo. Todas las semanas nos reunimos, en primer lugar, con nuestros directores deportivos, Kuki Silvani, junto con Cristian Lupidio en la actualidad. Hacemos una apuesta en común de los jugadores que hemos ido viendo, cada entrenador pasa un análisis de sus informes, realizamos en una mesa conjunta dentro de las oficinas de Santa Marta una valoración general, qué pensamos cada uno acerca del jugador o acerca de las posiciones que nosotros estamos necesitando y sacamos unos puntos o áreas de mejora. Creo que es fundamental ser objetivos con los compañeros, fundamental saber qué estamos haciendo dentro de nuestro departamento de scouting. Os pongo un ejemplo aquí a izquierda y a derecha de la pantalla, como podéis ver. Este año, sin ir más lejos, temporada 2019-2020, dentro del Santa Marta, en una base de datos que os voy a enseñar posteriormente, se han filtrado a 157 jugadores que encajarían en ese perfil Unión Deportiva Santa Marta, de los cuales, tras pasar varios filtros en nuestra base de datos, al final se han incorporado 16. Es decir, un 10% de los jugadores que hemos analizado. Es una barbaridad lo que hemos llegado a captar, a analizar, a profundizar dentro más de aspectos deportivos en esos jugadores que no pertenecen a día de hoy a nuestra academia. Bien, ¿en qué se basa esa base de datos de la que tanto hablo? Un informe del jugador, que lo vamos a ver a continuación, que todos los scouts y ojeadores tienen en su poder, junto con un cuaderno que es donde almacenan dicha información, para después pasar a una base de datos informatizada, donde queda todo registrado para el club. Se queda aquí presente, pues oye, para que los años venideros tengan también ese trabajo. Uno no sabe el día de mañana dónde puede llegar a estar, pero pienso realmente que hay que trabajar para el club y que esos trabajos queden escritos o queden en los ordenadores para que ellos también puedan verlos en años venideros y llevar un control sobre todo de esos jugadores que nosotros hemos estado siguiendo para valorar su evolución. Vemos un informe tipo aquí en Santa Marta. Bueno, la primera parte, el primer peldaño, simplemente es un poco descriptivo, el nombre o el apodo por el que se le conoce al jugador, el club donde juega, la categoría, el año de referencia, el partido observado y una imagen para que nosotros, cuando cualquier scouter o cualquier ojeador vaya a ver el partido, sepa directamente del jugador que estamos hablando. Ya entramos en aspectos deportivos, en aspectos técnicos, aspectos tácticos, físicos y psicológicos. Y posteriormente, una pequeña valoración, comentario personal de forma subjetiva. ¿Qué es lo que queremos introducir en este comentario subjetivo? Porque sí, muchos de los clubes se centran únicamente en aspectos deportivos, que está genial, porque al fin y al cabo el éxito o no éxito lo vas a conseguir a través de tu rendimiento deportivo. Creemos en Santa Marta, además, firmemente, que los valores deportivos que tiene que tener un jugador a nivel de entorno, a nivel de familias, a nivel personal, también es importante. Ese jugador que nos mete 52 goles y tiene un entorno que no es favorable, que a lo mejor pueda dañar el entorno que nosotros nos rodea dentro del club, es perjudicial, tanto para el chico que viene, como para la familia, como para la academia, como para el club. Entonces pensamos que debemos hacer un informe, una valoración completa y no solo centrarnos en los aspectos meramente deportivos. Pasamos al cuaderno del ojeador. Toda esta información que he estado diciendo anteriormente la tienen ellos detallada, tienen un cuaderno por scouter o por ojeador, donde ahí van informando y van analizando sobre los jugadores que van observando para tenerlo almacenado y que la información no se pierda. He visto muchos ojeadores también en Castilla y León que van a los campos y que realmente no toman información. La memoria tiene unos plazos bastante cortos y es muy complicado extraer toda la información que vemos en 90 minutos de un partido en fútbol 11, llegar a casa en ese transcurso y acordarnos de todo lo que hemos visto. Entonces, considero una parte fundamental este cuaderno del ojeador. ¿Para qué? Para que ese scouter, cuando llega a casa, como veis en esta diapositiva, se siente frente a su ordenador y en la base de datos que tenemos dentro del club lo pase todo. Aquí tenemos carpetas divididas con cada uno de los scouters, con cada uno de los ojeadores, en la cual cada uno de ellos solo puede acceder a la suya misma
mientras que la dirección deportiva y yo en este caso podemos acceder a todas para tener ese abanico de posibilidades y ese abanico de opciones que después vamos a llevar a cabo a la hora de tomar la decisión. Bien, pasamos con las fases o el timing del scouting. ¿Cómo lo dividimos nosotros aquí en Santa Marta? Lo dividimos en 3 fases fundamentales de septiembre a mayo, que es el año escolar o el año deportivo. De septiembre a noviembre lo llamamos el gran volumen. Es muy fácil en una figura del scouter llegar, ir a ver al mejor club de la ciudad y al mejor jugador de la ciudad y decir que ese chico es bueno. Sí, es que mi padre, que no ha visto fútbol en su vida, si va a ver a un jugador que es muy bueno, que ha metido 53 goles, también va a saber que es bueno. Nosotros lo que queremos aquí en este aspecto es ver muchos partidos, el gran volumen, ver mucha cantidad, irnos a ver a un jugador que está en tercera división provincial de alevines, por ejemplo, o de infantiles, donde apenas los clubes se centran, pero a nosotros sí que nos interesa tener esa valoración de todos los jugadores que haya en Salamanca que son posibles fichajes para nuestra academia. Analizar nuestras propias plantillas, lo que decían un poco también ante los ponentes, preferimos quedarnos con un jugador que ya está en Santa Marta antes que traer a uno que viene de fuera si tienen un nivel muy parejo. Y un objetivo secundario podría ser dar inicio al scouting, poner en marcha los engranajes que lo mueven y a partir de ahí ver nuestro plan de acción de forma bien definida. En segundo lugar, creo y considero que es el timing o el tiempo o la fase más importante. Creo que esta fase, seguimiento detallado, ya tenemos las necesidades que hemos visto dentro de nuestras plantillas, estamos hablando ya de diciembre, enero, incluso febrero, tenemos nuestras plantillas ya con las necesidades que podemos valorar bien definidas, tenemos una lista, una base de datos de un montón de jugadores ya vistos, de primer nivel, de segundo nivel, incluso de tercer nivel. Solemos almacenar esa información también en campogramas divididos por 3 partes, 3 opciones por cada uno de las posiciones que nosotros tenemos. En fútbol 11 en nuestro 1-4-4-2 y en fútbol 7 en nuestro 1-2-3-1. 3 jugadores por posición que posteriormente vamos a detallar y vamos a definir para poder llegar al área de captación y traerlo a Santa Marta. A estos jugadores ya son a los que se le va a realizar ese informe adicional, un informe ya centrado, un informe específico. Después veremos cuántos partidos vemos, cuántos no, qué es lo que nos centramos realmente en el jugador. Y en esas mesas redondas de trabajo que tenemos mensualmente, que suelen ser la segunda semana del mes, los viernes, cuando terminamos de entrenar, ahí ya vamos valorando las posibles opciones. Pues para la portería de este equipo, dentro de nuestro departamento de porteros, valoramos cuál es la mejor opción dentro de las 3 que tenemos. Y pasaríamos a ponerle punto y final a esas fases o a ese timing del scouting con los ya seleccionados. Ahora aquí ya se nos reduce el rango, si os dais cuenta, antes hablábamos de 157 jugadores que han llegado hasta esta fase 3, se han ido cayendo de por medio pues algún otro jugador que realmente no le interesa o no es válido o consideramos que no tiene las características que tienen que reunir un jugador de la Unión Deportiva Santa Marta. Y aquí, a la fase de seleccionados, ya llegamos con la toma de decisión bastante clara, sabemos perfectamente a por qué jugador vamos a ir, tenemos muy bien detallado nuestro campograma, la primera opción, la segunda y una tercera, por si acaso ninguna de esas 2 anteriores salen, y ya son jugadores que cumplen a la perfección. Como veíais antes, en el ajuste al modelo que nosotros tenemos en Santa Marta, ajuste a la metodología, en esos parámetros que metemos del 1 al 3 para valorar a nuestros jugadores, aquí tenemos jugadores que son de 2,5, 3. Los jugadores que están encajando en esas posiciones de 2 y 1, aquí realmente el rango de datos o la base de datos ya estaría muy filtrada y muy reducida. Bien, por ir poniendo punto y final, os hablo un poco también de los aspectos claves a modo de resumen para que todos los que estamos aquí hoy viendo esta conferencia nos quedemos con unos pequeños detalles, unas pequeñas pinceladas que nos puedan ayudar también, como decía, a confeccionar nuestro propio departamento de scouting, por lo que decía, porque vosotros mismos sois los que vais a realizarlo y los que mejor vais a poder desempeñarlo. Montarse o crearse una buena red de ojeadores, gente de confianza, gente cercana, gente que tenga pasión por la labor que realiza, elaborar un plan de acción como el que yo os he comentado anteriormente, dividiéndolo en esas fases o timing del scouting, y a partir de ahí ya nosotros nos centramos en ver al menos 5 partidos de estos jugadores que vamos a captar para el Santa Marta. ¿Por qué 5 y no 1? Bien, un partido que juegue como local con un equipo que en teoría consideramos que es superior al suyo. Un partido como local que en teoría, repito, consideramos que es inferior. Si os dais cuenta ya tenemos 2 partidos como locales, donde el chico ya le vamos a ver esa personalidad que puede tener jugando en casa, 2 partidos jugando como visitante, uno de ellos contra un equipo inferior y otro contra un equipo superior.
Y este quinto partido lo dejamos un poco para la decisión del ojeador. A todos nos gusta ir a ver un partido vibrante, un partido emocionante, que a lo mejor no es ni el primero contra el segundo y es el primero contra el séptimo, porque este séptimo lo entrena el compañero de mi clase. Bien, ese partido lo dejamos un poco para su ocio, para su decisión. Y por último, creo que es un aspecto bastante clave dentro del scouting, y repito, obtener información bien detallada del jugador. No nos podemos quedar solo realmente con el aspecto meramente deportivo. Es un chico bueno porque tiene unos buenos movimientos dentro del campo, pero lo que tiene rodeando el entorno es algo que está fallando. Yo hablo mucho también con representantes, incluso de aquí, de la zona de Salamanca y zona de Castilla y León, y ellos, incluso el otro día estaba hablando con uno, sin ir más lejos, la semana pasada fue el viernes, hablé con él, le comenté el caso de un jugador y lo primero que me preguntó, sin anticiparse más a ello y sin darme bola a lo que yo le estaba diciendo de aspectos deportivos, fue: cuéntame algo sobre su entorno, para que vosotros también tengáis en cuenta que realmente es fundamental. Y termino sobre todo lo que decía, agradeciendo a la Federación de Castilla y León por la invitación y recordándoos a todos que con trabajo, con esfuerzo y pasión sobre todo, podréis conseguir vuestros objetivos. Pues muchas gracias, David, por exponernos esta presentación y cómo trabajáis en la Unión Deportiva Santa Marta. Ya hemos completado las 4 ponencias. Muchísimas gracias, de verdad, por acercarnos a vuestro trabajo en cada club. Abrimos el chat para que los participantes puedan exponernos sus preguntas, así que todo aquel que quiera nos lo puede ir poniendo por el chat de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Mi nombre me parece que aparezco como Pilar. Nos ha dejado un entrenador que se acaba de marchar una pregunta sobre formación, sobre una cuestión de la edad. Si tenéis en cuenta, es para los 4, si tenéis en cuenta esa cuestión relativa a la edad de un jugador nacido en un mes distinto a otro, en cuanto al físico, en cuanto a esas cuestiones, si para vosotros es importante. ¿Por el mes de nacimiento dices? Sí. Muchísimo, porque por ejemplo, aquí un enfermo que tenemos de eso es Víctor Hernández. Ese es un enfermo. No, pero date cuenta en la evolución del niño que uno es de diciembre y el otro es de enero, que no se lleva un año. Nosotros en ese caso se lo dejamos casi todo a Víctor. El tema de la formación y qué evolución puede tener uno de un año mayor o un año menor, siendo esa diferencia que puede ser de 2 días o 3, pero por año natural pues le cuenta como tal. Ahí sí nosotros hacemos bastante hincapié y tenemos un pelín más de paciencia. ¿Qué piensa el resto? ¿Cómo valoráis esta cuestión? Bueno, Pilar, yo en mi caso lo mismo que acaba de decir Alberto, en nuestro caso. El cambio de año puede ser una diferencia de edad muy, muy reducida, ¿no? Y eso en el desarrollo biológico a edades muy tempranas pues es una diferencia muy grande y, como he dicho, hay que tener más paciencia y tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Vosotros, Israel o David? Sí, nosotros lo mismo que comentan tanto Alberto, Marcos como Rubén. Es algo que sí que valoramos, que tenemos en cuenta. Al final, algunos jugadores nacidos a principio de año, finales de año, prácticamente hay 11 o 12 meses, por lo tanto el desarrollo físico es muy diferente y es algo que sí valoramos y bueno, también tenemos en cuenta tener más paciencia o no con determinados jugadores. De hecho, por ejemplo, este año pues hemos hecho un estudio de todo el fútbol base y estoy seguro que, bueno, que al igual que nosotros tenemos un porcentaje mucho más alto de jugadores de primer trimestre y segundo trimestre, pues lo mismo sucede en Valladolid, Santa Marta y Ponferrada, porque al final es algo habitual. ¿Vosotros, David? Sí, bueno, nosotros un poco también en relación con lo que decían mis compañeros anteriormente, pero sí que es cierto que no nos centramos tanto en la edad. Es decir, si yo tuviera que decidir por 2 jugadores que son muy similares y que al fin y al cabo uno ha nacido en enero y el otro ha nacido en octubre, nosotros realmente lo que valoramos es su nivel técnico-táctico, su nivel deportivo, lo que decía, descubrir esos diamantes en bruto independientemente del físico. Si hablamos ya de categorías un poco más amplias, como pueden ser la Liga Nacional o División de Honor, donde estamos actualmente, ahí sí que es cierto que podríamos centrarnos en la edad, en el nivel madurativo, en el nivel de crecimiento, en el físico, pero a partir de esas categorías para abajo, meramente lo deportivo es lo que nos centramos y lo que realmente nosotros podemos trabajar, porque el físico de un jugador, el físico en cuanto a estatura me refiero, en cuanto a ensanchar, se puede trabajar, sí, de forma indirecta o de forma directa, pero donde realmente tenemos un mayor área de influencia es en los aspectos meramente deportivos.
Nos pregunta un entrenador, Alejandro, que me dice que no tiene la cámara para haceros la pregunta. ¿Cómo está condicionando la situación actual que estamos viviendo el proceso de captación de cara a la próxima temporada? No sé si es pronto o si es pertinente a estas alturas esa pregunta, pero a lo mejor alguno sí que puede hacer referencia a ese momento de actualidad, pues de parón de fútbol, ¿no? Lo hacemos por pantalla, voy contestando yo Sí, y luego sí, nosotros lo hacemos. perfectamente, Alberto. Mira, en la ponencia que acaban de hacer todos los compañeros y que te estábamos diciendo, el tema de scouting, si el trabajo no le tienes avanzado, sí que es verdad que te puede llevar en 1, 2 jugadores una decisión premeditada. Nosotros, como bien nos hemos dicho antes, que somos reacios a poder, no reacios, pero si no destacaba demasiado, no lo hacemos. El trabajo que te estaban diciendo los compañeros de scouting no es simplemente de un mes. Lo mismo llevas años siguiendo jugadores, con lo cual ese trabajo ya le tienes filtrado. Nosotros tenemos una batería de scouting, lo mismo tenemos 30 o 40 scouting por cada departamento. Con lo cual, esos informes y esos trabajos tienen que, previos, ya tener los filtros que te acaban de decir mis compañeros. Paciencia. Yo digo a todos los compañeros que paciencia, que el trabajo está hecho, que nosotros tenemos un 95-97% de casi todas las plantillas, por no decirte de todas, completas. Ahora lo que quede es muchísima paciencia, porque si en verdad hemos hecho el trabajo que estamos exponiendo, esos resultados tienen que estar ya. ¿Para el resto es lo mismo? Sí, Rubén, sí, adelante. De la misma forma, lo que ha repercutido, bueno, es en que se ha cortado la competición, el último periodo de este periodo de captación, y que los contactos, pues ha habido un periodo en el que han sido a través de vídeos, llamadas, en vez de ser de forma pues más personal, que siempre se busca un contacto más cercano, ¿no? Sí, del mismo modo que comentan, pues bueno, el trabajo ya estaba realizado previo al parón, por lo tanto simplemente fue pues continuar con esas reuniones, como bien dice Rubén, pues plataforma como la que estamos utilizando ahora, pues Zoom, pues fue un poco la que fue ayudando a continuar. Y luego no sé, también en la pregunta se referían un poquito a qué generaba esa sensación o el COVID. Nosotros por lo menos no hemos detectado prácticamente ningún caso, pero sí que en alguna situación en la que, sobre todo con chicos que a lo mejor se movían de su casa, que puede generar esta inestabilidad, un poco de dudas a la hora de cambiar. En algún caso sí que lo hemos notado. ¿Vosotros, David? Sí, un poco más o menos lo mismo con respecto a los compañeros. Nosotros el trabajo, como bien habéis visto anteriormente, lo venimos realizando desde septiembre. Sí que es cierto que a lo mejor ha habido algún jugador que no hemos llegado a seleccionar o a filtrar por esas pequeñas diferencias que puede haber habido al final de temporada con el COVID-19, pero bueno, creo que el trabajo que hemos realizado previamente nos ha servido bastante bien para tener clara nuestra idea, nuestro filtro en esa base de datos y al final pues seleccionar a esos 16 jugadores que han venido a Santa Marta. Algunos se nos habrá quedado por el camino por la ocasión, pero como decía Alberto, es un trabajo que sí que es cierto que por lo menos se lleva haciendo durante varios años y que al fin y al cabo esos jugadores están teniendo un desarrollo evolutivo bastante bueno, en líneas generales por todo lo que venimos observando, entonces creo que el rango de error que podemos llegar a tener es mínimo. Nos hace una pregunta el presidente de la federación, que le tenemos por aquí, aunque no le veo ahora en pantalla, no sé si se lo quieres hacer tú, Marcelino. Pregunta por la estructura competicional del fútbol de Castilla y León, de la federación, si os parece correcta. Todo lo contrario, solo sabéis que meter la pata, no estáis haciendo nada bien. Es una pregunta complicada, desde luego. Sí, dentro de lo complejo que es la situación tan grave, yo no quiero estar en vuestro pellejo, porque habéis tenido tantas tomas de decisiones que involucran a tantas entidades que no va a llover a gusto de todos, con lo cual a mí ese marrón que se quede la federación con él. Nosotros, pues en lo que podamos ayudar, aquí nos tenéis. Complejo, por lo pronto, muy complejo y complicado. Es el primer año, lo tenemos que subsanar, pasarlo, y lo único que nos queda es tener predisposición todas las entidades para que todo, y sobre todo los niños, no lo sufran y que todo salga bien. Pero yo creo que aparte de por la actualidad del coronavirus, en este caso, preguntaba por la estructura competicional habitual del fútbol de Castilla y León, si os parece correcto
No sé si me entendéis. Bueno, sí te entiendo, Pilar. Yo en mi caso, mira, yo siempre he tenido la duda, la planteamos aquí, en los corrillos del fútbol base y demás. Si, por ejemplo, a nivel, nosotros tenemos el filial en categoría regional, hay 2 grupos, está dividida Castilla y León en 2 grupos, y veo pues que a niños tan pequeños en Valladolid no les ocurre porque están en el punto central y tienen equidistancia con casi todas las provincias. Pero, por ejemplo, aquí el fútbol del Bierzo, desplazarse un equipo infantil a jugar a Soria, levantarse a las 6 de la mañana, parece algo excesivo. Yo no sé si cabría la posibilidad de hacer la misma división, quizás dividir la competición en 2 fases, como van a recurrir este año, pues igual en tercera división, en las regionales. ¿O habría algún método de que a edades tan tempranas no tuvieran que realizar, con el clima que además padecemos aquí en esta comunidad, pues viajes tan largos y tan duros, ¿no? Israel o David, ¿os mojáis en este sentido? Sí, un poquito lo que decía al principio Alberto Marcos, creo que al final es imposible contentar a todos y más en esta situación. Y bueno, aparte de eso, pues por las modificaciones que ha habido con la creación de esa segunda división territorial, tanto en cadete como en infantil, desde nuestro punto de vista, lógicamente pensando en lo que es la cultural o nuestro interés, creo que es positivo de cara a esa exigencia competitiva de los chicos. Santa Marta, dime, Juan. No, yo me vas a disculpar, pero es que no he entendido muy bien la pregunta, Pilar. Pues que sí, desde el club, ¿cómo valoráis la estructura competicional que tenemos en el fútbol de Castilla y León? Lo que hablaba Rubén, esas regionales, esas provinciales, ¿cómo veis vosotros? Y además un club como el vuestro, teniendo tantísimas categorías y chavales. Sí, correcto. Bueno, pues a nosotros realmente, lo relaciono un poco también con la pregunta anterior, nosotros lo realmente importante a día de hoy, ya sea en 2 categorías regionales, en 3 o incluso en 4, como se prevé hacer también en algunas de las ligas, nosotros lo que primamos es la formación de nuestros jugadores, ya sea en categorías provinciales o en categorías regionales. Sí que es cierto que como club tenemos esa ambición de estar siempre en la categoría más alta, pero a día de hoy ya lo estamos. A día de hoy ya tenemos por suerte, o no suerte, o trabajo, quiero llamarlo, estar en División de Honor, en Liga Nacional, a día de hoy es algo que en Salamanca es único, y nuestra idea de club es formar a nuestros jugadores para que lleguen a esas categorías tan bonitas y tan exigentes a la par que deportivas. Entonces, nos es un poco también indiferente, entre comillas, la estructura de la competición. Estamos totalmente de acuerdo con lo que hayan planteado la Federación de Castilla y León, por lo que digo, porque a nivel deportivo y a nivel de formación, donde realmente nosotros creemos que se mejora al 100%, donde nuestro área de incisión al 100% es en los entrenamientos, y en Santa Marta a día de hoy contamos con, creo, los mejores entrenadores de la ciudad de Salamanca en todos nuestros ámbitos y con gran parte de jugadores muy, muy válidos, con un nivel deportivo muy alto. Y si juntamos los dos, nos da lugar al éxito, a la formación de los jugadores y llegar a competir pues en División de Honor o Tercera División. Pilar, un segundo. Sí, Rubén, claro. Yo a lo que me refería es si la ecuación que haya mayor competitividad, que es una de las patas de del proceso formativo, o el esfuerzo al que obliga a esas edades, nosotros en este caso estamos en un extremo, somos pues uno de los mayores perjudicados por ese aspecto, pues es compensatorio, porque unos chicos que se levantan a las 5 de la mañana para ir a Soria a jugar a las 3 de la tarde, el rendimiento, por mucha competencia que tengan enfrente, se va a ver mermado en gran medida, ¿no? Y también contribuye a que muchos chicos, para ir a jugar, no en una categoría como la infantil, que tiene una participación en cadetes, llegan a juveniles y juegan, se desplazan un viaje de todo el día, 5 horas de ida, 5 de vuelta, para jugar 10 minutos, 15 minutos, es un aspecto duro a edades muy tempranas y difícil de llevar más ahora con la capacidad de sacrificio y de resistir a la frustración que tienen los chicos, ¿no? Sí, Rubén, la pregunta me imagino que iba por ahí, o sea que agradecemos que hayas bajado al césped para contestarla. Sí, sí. Tenemos aquí en el chat una pregunta para ti, Israel, de un compañero de José Antonio. No sé si quieres formulársela tú, si tienes el micrófono abierto, José Antonio. José Antonio. Te estoy viendo en la pantalla, pero no te oímos. Sí, ahora sí. Le quería preguntar a Isra que por qué han optado por la periodización táctica como metodología de enseñanza.
con tanto principio y subprincipio. ¿No es mejor para etapas de rendimiento ese tipo de metodología? Sí, mira, nuestro principal método no es la periodización táctica. Sí que en la estructuración de contenidos tenemos un porcentaje importante de ese trabajo de la periodización táctica, pero no bebemos solo de esa fuente. Es decir, buscamos o trabajamos también con método integrado, analítico, en función de los momentos o tipos de sesión de entrenamiento. De hecho, de cara al próximo año, pues vamos a introducir una serie de variantes a nivel metodológico donde vamos a dar un impulso a todo el trabajo individual, ¿vale? Ese DTI que llamamos desarrollo técnico individual, que se aleja también encima de ese trabajo de periodización táctica. Así que sí que aunque un poco la estructura pueda aparecer con un peso más importante a la periodización, no es realmente la única metodología que empleamos. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias, José Antonio. Otra pregunta que me piden que te la haga a ti, Alberto Marcos, coincidiendo con las declaraciones del otro día del presidente de Ronaldo sobre una posible sección de fútbol sala. Nos pregunta qué puede aportar simultanear la práctica de fútbol sala en los objetivos que has expuesto. Yo soy un enfermo de los niños a esas edades que hagan fútbol sala, porque la psicomotricidad que adquiere ese niño está un puntito 2 por encima de la que les puede dar el fútbol. Tienen muchísimas más acciones en tiempos más cortos y yo ya te digo que soy un enfermo. Esa calidad del control previo al grupal le puede dar un plus muy importante. De hecho, nosotros hace 2 o 3 años lo intentamos. Ahora con la llegada del Presi, que le encanta el fútbol sala, pues ni que decir tiene. Nos vamos a meter con ello. El resto, me lo pregunta también este entrenador, ¿el resto ha pensado en algún momento incluir una sección de fútbol sala en sus clubes? Nosotros ahora mismo no. Ni disponemos de instalaciones ni de estructura para poder ser más. Tenemos muchos equipos, muchos niños, un único campo y ahora mismo no sería imposible. Nosotros hemos firmado recientemente un acuerdo con los diferentes equipos de la Escuela de Fútbol Sala de León, porque es algo en lo que creemos mucho. Sobre todo yo soy un defensor de que en las categorías iniciales, de iniciación, pues recurrir a situaciones pues, más reducidas de juego, como decía Alberto Marcos, más situaciones de contacto, también en contextos muchas veces en pabellones cerrados para chicos muy pequeñitos, en categorías mini benjamines, pre-benjamín, que están expuestos a la climatología, un balón para 7 chicos. Entonces estamos tendiendo hacia eso. De hecho, este acuerdo que hemos firmado esta temporada y estamos metiéndonos en ese trabajo con el fútbol sala. David, ¿vosotros? Nosotros en ese aspecto, en cuanto al fútbol sala como tal, no tenemos nada valorado. Sí que es cierto que nosotros aquí en Santa Marta, gracias a las instalaciones que tenemos, para los que hayáis podido estar o para los que ya lo hayáis visto o los que no lo hayáis visto, yo os expongo lo que tenemos en Santa Marta. Tenemos 3 minicampos que están confeccionados por maderas por todas las partes, en cuatro costados, junto con mini porterías. Creemos que ese trabajo de fútbol sala lo podemos llevar también a la práctica dentro del fútbol 7, fútbol 11, en esos minicampos, en espacios reducidos, trabajando pues situaciones de 2 contra 2, situaciones de 3 contra 3, muy similares a lo que se produce en fútbol sala, porque al fin y al cabo se asocian jugadores que a día de hoy técnicamente tienen un nivel de evolución muy amplio, y en esos minicampos tenemos la suerte pues de que el balón no se nos escapa, de que son tareas efectivas, de que técnicamente nuestros jugadores van a estar siempre con un balón en los pies, etcétera, etcétera. No de forma directa relacionamos nuestra academia con el fútbol sala, pero sí que de forma indirecta creo que es algo fundamental, sobre todo en etapas formativas. Pues gracias por esas respuestas. Luis Manuel, tenemos otra en el chat. Si quieres formularla tú, es una cuestión referente a los padres. No te veo, pero... ¿Estás? Bueno, pues nos decía si creen que es buena la aportación de los padres, de no solo lo futbolístico, sino a nivel de piña en cosas externas de animación. ¿Cómo gestionáis eso
en vuestros clubes, en los equipos, bueno, de los más pequeños. Esa relación padre-futbolista. Complicado porque aquí tenemos que generalizar. Y cuando ya se generaliza, ya tenemos problemas. Siempre se nota más lo negativo que lo positivo. Yo, la verdad, que tengo palabras de alabanza para los papás que tengo aquí, pero siempre hay alguno que se me sale de madre. No damos opción. Nosotros hemos puesto un decálogo en el cual, con un altavoz, se pone en lo alto que creemos que les puede llegar a todas las personas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en nuestras instalaciones con los niños. Pero es muy complicado. Y sobre todo cuando tienes que generalizar. Siempre tenemos el papá forofo o la mamá forofa que nosotros decimos unas cosas y luego en casa dicen otras. Y sin embargo, luego cuando están a pie de partido, le puede ese forofismo. ¿Cómo lo frenas? En este caso, nosotros, los que llevamos tiempo aquí, que somos un poquito, que también somos padres, intentamos decirles en 15 segundos que no puede hacerlo así. Que está para proteger a su hijo, para que disfrute tanto su hijo, como el compañero que está jugando en contra de su hijo, como el árbitro que también se está formando. Pero es complicado, porque ya tenemos que generalizar. ¿El resto tenéis algún tipo, pues, no sé si de normativa, pero sí de modo de actuar? Sí, bueno, se reúne en las reuniones iniciales de temporada, siempre se enfatiza en el comportamiento que deben tener, somos cercanos a ellos, como hemos dicho, hay que ir de la mano de los padres, son colaboradores, pero dentro de las instalaciones tienen que saber mantener la compostura, guardar la distancia, respeto máximo a jugadores propios, compañeros, rivales, árbitro y todo, porque si no, como dice Alberto, aunque generalizando nunca se es justo, pues siempre puede haber alguna persona más impetuosa y que se deja llevar por las emociones y puede cometer errores, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros, bueno, al final es un eterno debate, los padres dentro, fuera, sí, no. Creemos que los padres son parte de la formación de los chicos, por tanto, creo que tienen que estar muy cerca de ese proceso. Entonces, siempre hemos tenido ese debate si introducirlos y alejarlos de las situaciones. Y, de hecho, nuestra orientación de cara a la próxima temporada, tenemos en proyecto, como comentaba Alberto Marcos, que tiene en Valladolid esa escuela de padres, que es un proyecto que tenemos pendiente en la cultural. El año que viene empezaremos con formación para padres. Yo creo que, al igual que los chicos, tenemos que formar, entre comillas, a los padres sobre cómo guiar en ese proceso futbolístico sobre los jugadores, aspectos de nutrición, comportamientos. Y luego, en cuanto a funcionamiento dentro del club, somos muy estrictos en cuanto a las normas. Nuestros padres no pueden dirigirse a ningún entrenador ni a cuerpo técnico. Tenemos una persona encargada, que es el coordinador de Fútbol 11, que es la encargada de recibir a todos los padres. Cualquiera que tenga alguna queja, alguna sugerencia, pues se pone en contacto con ellos. Y este año pues, hemos hecho 3 reuniones periódicas de control. Uh-huh. ¿Cómo actúa en este sentido el Santa Marta, David? Bueno, pues nosotros sí que es cierto que tenemos un reglamento de régimen interno a nivel deportivo y también a nivel actitudinal con los jugadores y con las familias. Tenemos también, al igual que en la cultural y deportiva leonesa, una persona encargada en ese aspecto, también un poco el responsable de organización interna del club, es Paco García, que también gestiona esas reuniones con padres, esas charlas individuales. Sí que es cierto que en Santa Marta se respeta mucho porque a principio de temporada, cuando los jugadores van a empezar esa pretemporada, perdón por repetir, pero cuando van a empezar esa pretemporada, nosotros lo que hacemos es que nos reunimos directamente aquí en oficinas, en la sala de vídeo con ellos, con los padres y con los jugadores de cada equipo, y les leemos de forma clara y concisa la normativa interna, el reglamento de régimen interno que ellos deben de respetar y que ellos deben de firmar también junto con los jugadores, y también se les exponen pues las consecuencias que podían derivar incumplir esta normativa. Uh-huh. Pues fenomenal esas respuestas. Gracias Alberto, gracias David, gracias Isra y gracias Rubén. Tenemos que dejarlo aquí. El director de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y León está por aquí. Luis, si quieres despedir la charla de hoy. No quería decir nada más. Simplemente dar las gracias a todos los conferenciantes y que sigamos así. Y gracias también a tu labor. Pues gracias por vuestra claridad, vuestra exposición y vuestro fútbol, de verdad, también a los participantes porque habéis respondido una vez más y como sabéis, pues durante el fin de semana anunciaremos la charla de la próxima semana.
déjame decir algo. Ah, perdón, Marcelino, sí. Porque al final, como no me he ido, habéis terminado antes de lo que yo pensaba, porque ahora a las 8 tengo otra reunión. Nada, agradecer mucho a los 4 que habéis estado aquí con nosotros. Todos hemos aprendido mucho, estoy convencido de ello. Y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa y que todos estamos deseosos de que os salgan muy bien las cosas, tanto a vosotros 4 como al resto de los que estáis aquí. Reiteraros el agradecimiento de la Federación, y no solamente de la Federación, sino de todos los demás, por haber compartido todo lo que habéis compartido esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, salud y fútbol para todos. Hasta la semana que viene. Un abrazo.